Estamos en el Evangelio de Marcos y la serie empieza a tomar un nombre diferente. La serie se llama ahora En Sala de Espera, porque estamos entrando en la última fase, aquella en la que Jesús va a hacer lo que vino a hacer. En la cruz va muy pronto a culminar aquella tarea que Él vino a realizar y de la cual hoy vamos a hablar. Entonces, el título para hoy, para la serie, es En Sala de Espera. El texto bíblico, Marcos 12, versículos del 13 al 17. Y el título de esta parte, de este segmento, de este texto, Problemas de identidad. Si estás tomando apuntes, problemas de identidad. No sé si algún día han tenido problemas de ese tipo, pero hoy vamos a hablar sobre eso, problemas de identidad. Vamos a orar y comenzamos. Mi Dios, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos. Nos encanta estar juntos, nos encanta vernos, saludarnos, Señor, pero también nos encanta poder aprender más de ti, conocer más tu palabra, conocerte más a ti a través de ella. Pero necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón para que podamos aprender la profundidad de tu palabra que tienes para nosotros. Guíanos durante esta reunión, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, cronómetro en 0. Tenemos una foto que ilustra lo que ha estado hablando Jesús para nosotros en las últimas semanas. Para Él, los últimos días, en el momento en el que está suscitándose los hechos. La semana pasada, si tú viniste, estuvimos hablando, Jesús se presentaba de una manera diferente. Esta vez Jesús dijo, yo soy la piedra angular, exactamente, y para eso usó una parábola, una ilustración en la cual Él se presentaba como la piedra angular. Él dijo, yo soy aquella piedra que fue desechada porque los constructores dijeron, esta piedra no sirve, esta piedra tiene una forma que no nos gusta. La desecharon. Y Jesús dice, esa piedra desechada por los edificadores, de pronto ha venido a convertirse en la piedra angular. ¿Y por qué es importante ese concepto? ¿Y por qué Jesús se está presentando a sí mismo como la piedra angular? Porque en esa época, ellos, los judíos, están bajo el dominio romano. La cultura romana se ha impregnado prácticamente en todo ámbito de ellos. Y la construcción era algo que también había influenciado sobre ellos. Entonces ahora la forma como ellos construyen edificaciones muy grandes es, para usarlos como soportes, son los arcos con una piedra angular. Si querían construir un edificio, ponían un arco, otro arco, y sobre eso que era el fundamento o la base, se construían grandes edificaciones. No habían los materiales ligantes, cemento, yeso, lo que sea. Este tipo de construcción consistía en apilar piedras, dándoles la forma correcta, en este caso de arco. Apilaban piedras sobre piedras sin un material ligante, ninguno. La otra pieza también, y al final encajaba lo que era la piedra angular. Esa piedra que cuando entraba en el lugar correcto y porque tenía la forma específica, hacía que todo se volviera prácticamente una unidad, se volviera sólido. Entonces, a partir de ese momento, cuando la piedra angular ocupaba el lugar que le correspondía, esto podía ser usado para construcciones muy grandes. Jesús está usando esta ilustración diciendo que Él es la piedra angular. Pero entremos en lo que Jesús está diciendo. Cuando Dios en el libro de Génesis nos narra la creación de este mundo, cuando Dios creó a Adán, su intención era crear a través de él un solo pueblo para sí mismo, su pueblo, su nación, su gente. Pero de pronto, cuando el pecado entró en el mundo, eso ya no era posible. Algo se rompió. El pecado de pronto hizo una ruptura en el pueblo que al comienzo era el pueblo que iba a ser el pueblo de Dios. Entonces,
Lo que sucedió es que el hombre pecador quedaba por un lado, mientras que un Dios santo y sin pecado estaba, digamos, por el otro lado. Y había una brecha, un vacío, una separación en el medio que hacía imposible esta unión. Cuando Jesús dice, yo soy la piedra angular, yo soy aquella pieza que cuando ocupa el lugar correcto trae una unidad. Jesús vino a reconstruir lo que se había roto. Lo que el pecado hizo fue romper esa comunión con Dios del hombre. Jesús dijo, yo soy esa piedra angular que cuando entra en el lugar que le corresponde, se restaura. Hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo siendo la piedra angular. Y hacia eso se está dirigiendo Jesús. Porque cuando llegue a la cruz a morir y luego resucitar, en ese momento, como cantábamos hace rato, en la cruz Jesús venció a la muerte. Es lo que dice la canción, pero ¿cómo venció a la muerte? Si la gente sigue muriéndose, ¿cómo que venció a la muerte? Se refiere justamente a esto. Jesús en la cruz se constituyó como la piedra angular que trae esa unidad. Porque sí, es verdad, aunque el día de hoy la gente sigue muriendo y eventualmente es lo que nos toca a cada uno de nosotros, la muerte ya no tiene el mismo efecto que antes. Porque cuando tú has hecho de Cristo la piedra angular en tu vida, la muerte más bien te lleva a la presencia de Dios. Y en ese sentido la muerte ha sido derrotada, porque ese aguijón con el que dañaba, porque cuando alguien moría en la condición de separado de Dios, la muerte, su aguijón le traía consecuencias. Pero en la muerte de Jesucristo, en la cruz, la muerte fue despojada de ese aguijón. Y la muerte ya no es para nosotros una pérdida, sino más bien una ganancia. Pero bueno, vamos adentrando, dijimos versículo 13, vamos a leerlo. El título aquí, si estás anotando, el título es Juntos por conveniencia. Juntos por conveniencia, versículo 13. Luego enviaron a Jesús algunos de los, ¿qué dice tu Biblia? Fariseos, muy bien. Y los partidarios de Herodes para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Los enemigos de Jesús han recurrido a dos de sus armas más letales, llamados fariseos y los herodianos, seguidores de Herodes o herodianos. Mira, estos eran como Tom y Jerry. Yo no sé si eres de mi época, pero para mí tiene mucho sentido. Los jóvenes dicen Tom y Jerry. Bueno, como el gato y el ratón, ya. Como el gato, ¿tú sabes Tom y Jerry? No, ¿ves? No sabes Tom y Jerry. Como el gato y el ratón, enemigos, los fariseos. ¿Y por qué eran enemigos? Porque los fariseos eran un partido político nacionalista. Es decir, ellos eran celosos guardianes de las costumbres, de las leyes del judaísmo, digámoslo así, nacionalistas. Mientras que los herodianos eran los que velaban por los intereses del gobierno de Herodes, del gobierno de turno del monarca. Ambos tenían intereses totalmente opuestos, eran enemigos por naturaleza, pero los vemos aquí juntitos porque tenían un enemigo en común. ¿Quién era ese enemigo en común? Jesús. A este lo matamos porque lo matamos. Pero tenían que hacerlo de una forma lícita, digamos, el matarlo. Y por eso dice que vienen ahora a tenderle una trampa a Jesús para hacerlo caer esta vez en palabras, en lo que él va a decir. Muy bien, ¿cómo lo van a hacer? Vamos a ver. Miren, versículo 14, disculpen. El título aquí es Veneno con sabor a chocolate. Veneno con sabor a chocolate. Y mira, vas a ver por qué. Versículo 14. Al llegar dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad. Yo supongo que ese fue el tono con el que hablaron. Porque están adulándolo a Jesús. Uno cuando adula más o menos imposta la voz un poquito, ¿no? ¿No? Ah, no saben ahora. Bueno, sí, se imposta un poquito. Y mira, aquí ese es el chocolate. Ahora viene el veneno. Mira, le dicen, ¿está permitido pagar impuestos al César o no?
¿Debemos pagar o no? Ahí está la trampa. Querían a Jesús hacerlo decir algo que lo pusiera en contra del Imperio Romano. En otra versión dice, ¿es lícito? ¿Es legal? Jesús, ¿tú qué opinas? Tú que eres un maestro que responde siempre con la verdad. Tú que sabes todo prácticamente, dinos, ¿es lícito que paguemos este impuesto a Roma? Y toda la gente cuando escuchó eso, todos pusieron mucha atención. Veneno con sabor a chocolate. Bueno, mira, aquí anoté lo siguiente. Las adulaciones deben ser como el chicle. Son dulces y hay que masticarlas, pero no hay que tragarlas. Yo no sé, me pareció interesante y ahí lo puse. Ya, ahí queda. ¿Es lícito? Fue la pregunta. ¿Y por qué preguntaban ellos? Vayamos un poco a la historia. ¿Qué estaba pasando en su vida de ellos? Bueno, estaban viviendo en la tierra prometida. Sí, esa era la tierra que Dios les había prometido. Dios los había sacado de Egipto cuando habían sido esclavos, los trajo a través del desierto y por fin los introdujo en la tierra prometida. Estaban ahí, eran el pueblo de Dios. Es más, se estaba celebrando una fiesta en ese momento, en esa época. Jesús el viernes iba a morir en la cruz, pero lo que se estaba celebrando era una fiesta en la cual iban a ofrecer ellos un cordero para el perdón de los pecados. ¿Recuerdan qué fiesta es la que están celebrando prácticamente ellos? Es la fiesta de la Pascua. Habían venido judíos de todas las aldeas, regiones, pueblos, ciudades. Estaban obligados a venir a cumplir con esa fiesta que era obligatoria para ellos. Entonces, el fervor nacionalista estaba pero a flor de piel. Como ayer cuando íbamos a jugar contra Argentina con tu camiseta y estabas ahí con tu silbato y todo, Perú. Bueno, el desenlace fue fatal, pero como que ya era cantado eso, ¿no? Bueno, pero igual, eso no nos quitaba el hecho de que decíamos, vamos a hacer barra a Perú. Estamos entrando casi al mes de julio, nuestro mes patrio, denominado mes patrio. ¿Por qué? Pasa algo, somos peruanos, obviamente, pero de pronto en julio como que sale una rayita más, aflora un poquito más y cuando va avanzando y nos acercamos a la quincena, bueno, a la quincena todos se ponen más patriotas, ¿no? Algunos. Pero luego a fin de mes 26, 27 ya estamos prácticamente rojos y blancos y nos ponemos nuestros emblemas. ¿Qué nos ponemos? Nuestra escarapela. Quiero vernos con todas las escarapelas, ¿eh? Con nuestras escarapelas porque porque es nuestro mes patrio, pues. El patriotismo se siente en el aire, en el ambiente. Y con ellos estaba pasando lo mismo. Habían venido a hacer ritos muy judíos de su cultura. Estaban pero full en su nacionalismo como judíos, hasta que les tocaba pagar el impuesto. Porque ese impuesto los aterrizaba en una realidad. Y por eso el título, Problemas de Identidad. Porque mientras esa fiesta les recordaba que Dios los había sacado, porque la fiesta de la Pascua les recordaba que Dios los rescató de la esclavitud, ¿de dónde? De Egipto. Dios los había rescatado de ahí, que era su pueblo, que era su Dios, que era su Señor. El impuesto les hacía recordar otro lado de su realidad, que en realidad eran esclavos de Roma. Y es lo que estaba sucediendo con ellos. Y por lo tanto, le preguntan, era una pregunta con trampa, porque recordemos, habían miles de personas siguiendo a Jesús. Jesús se había convertido en un personaje muy importante. Su opinión importa, como Radio Capital. Entonces le preguntan, ¿es lícito, es legal, es correcto pagar el impuesto? Y todos voltearon a escuchar la respuesta de Jesús. Si Jesús decía, no, eso no es lícito, que le hubiera dado mucha más popularidad de la que ya tenía. Eso no es lícito pagarlo. Ellos, sus enemigos, tenían ahora sí la evidencia de cómo Jesús estaba rebelando contra Roma, porque estaba diciendo que ese impuesto no era legal. Tenían la excusa perfecta para matarlo prácticamente, denunciarlo, traición a la patria, lo que sea, era causal de muerte. Y si él decía, no, ese impuesto es correcto, hay que pagarlo, está bien, las miles de personas que estaban con él ya no le iban a seguir. Entonces iba a perder popularidad, se iba a desinflar su popularidad, que estaba al 90 y tantos %,
iba a desaparecer prácticamente. Entonces, cualquiera de las dos respuestas no le iba a beneficiar a Jesús, por eso era una trampa. Y veamos cómo va a responder Jesús. Versículo 15, el título, una moneda y una imagen. Una moneda y una imagen. Pero Jesús, sabiendo que fingían, mira, Jesús sabía que estaban fingiendo, respondió: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. En otras versiones dice un denario, ¿no es cierto? Tráiganme un denario. Y le trajeron un denario. A mí me llama la atención que Jesús no tenía ni un denario en su bolsillo. Interesante, ¿no? Bueno, tal vez porque era una moneda romana, digamos que es lógico que no tenga en su bolsillo una moneda romana. Está bien. Porque en realidad esa moneda del denario no era la que circulaba corrientemente. Era una moneda específica que se usaba justo para ese fin, pagar el impuesto. Como dije, todo eso le pertenecía a Roma. Roma era dueño de toda esa región, incluso de la gente. ¿Y cómo sabía cuántas personas habían? A través de este censo. Era un impuesto que pagaban una vez al año nada más. Y cuando decía, ¿cuánto se recaudó en tal región? 20,000 denarios. Ah, quiere decir que tengo 20,000 personas ahí. Y era como hacía sus censos. Tú cuando pagabas tu impuesto estabas diciendo, Roma, yo cuento para ti. Yo soy tuyo, cuenta conmigo, aquí estoy. Es lo que decías a través del tributo. Problemas de identidad, porque eran judíos, el pueblo de Dios, pero a la vez era imposible no decirle no a Roma. Estaban obligados a decirle, sí, Roma, cuenta conmigo, yo soy parte de tu estadística. Era un problema muy profundo. Y por eso que cuando le preguntan, ¿es lícito o no? Todos decían que diga que no, que diga que no, que diga que no, y nos levantamos en una y nos rebelamos. Pero no sucedió eso, ¿no? Sabía que fingían. ¿Cuánto equivalía un denario? Al cambio de hoy sería más o menos cerca de 40 soles. No es mucho, ¿no? Lo pagaban una vez al año. Ya quisiéramos nosotros que nuestro impuesto a la renta fuera de 40 soles al año. Nos vamos para arriba, Pedrito. Campeonamos ahí. En realidad, el impacto que a ellos les afectaba no era económico. No era un montón lo que tenían que pagar, era lo que representaba. Eso era lo que a ellos les molestaba tanto. Muy bien, seguimos. Le traen la moneda entonces, mira, versículos 16 y 17. Un denario para Dios, es el título, un denario para Dios. Llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Y Jesús le dijo esa frase que conocemos tanto, que la citamos a cada rato, pero que no teníamos ni idea de dónde estaba. Mira, ya la encontramos. Aquí está, hay que subrayarla, no hay que volver a perderla en el radar. Y dijo Jesús, versículo 17, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron admirados. ¿Quiénes se quedaron admirados? Los que estaban escuchando, los fariseos, los herodianos, todo dijeron, no podemos contra él. No podemos, brother, vamos a regresar, pero yo no sé, vamos a llevar el reporte de que no pudimos y luego regresamos porque esto está bueno. No pudieron. Bueno, fue un denario lo que tenían que pagar. Interesante de todo esto es que Jesús no está planteando una solución política para el problema real que ellos tenían. Era cierto que eran esclavos de Roma, era cierto que tenían que pagar impuestos, pero Jesús no les da una salida política. Cuando fuimos nosotros creados por Dios, como ya citaba Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Mira, eso lo leemos muchas veces a lo largo de nuestra vida, pero detengámonos por un momento en meditar en eso. Cuando dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, voy a sacar una monedita por aquí. Quiere decir que cuando Dios creó a Adán y el plan que tenía para con todos nosotros es que cuando la gente nos viera, supiera o reflejáramos nosotros su imagen y semejanza. Supiera de quién somos cuando vieran, dice, wow, mira, esta moneda es la imagen y semejanza de Dios.
La inscripción y la gráfica hablan de Dios. Esta moneda es de Dios. Por eso Jesús dice, ¿de quién es esta moneda? ¿De quién es la inscripción y la figura? Del César. Bueno, es del César. El plan de Dios, como nosotros, como si fuéramos monedas, tomando esa ilustración, es que el deseo de Él era que nosotros reflejáramos su imagen y su semejanza. Ese era el plan. Sigue siendo el plan. Pero ¿sabes qué? Algo pasó. Cuando entró el pecado en esta ecuación, todo salió mal. Y al final nosotros nacemos con una imagen totalmente distorsionada. Ya no podemos en forma natural reflejar esa imagen y semejanza de Dios. Ya no podemos, por más que quisiéramos, ya no podemos porque nuestra naturaleza no nos lo permite. Ahora, lo que representamos es una imagen totalmente distorsionada de lo que fue el original. Así es como estamos actualmente. Claro, tú puedes decir, bueno, yo me miro a mí mismo y yo no me veo así. Creo que estás exagerando un poquito. Y es porque en realidad cuando nosotros pensamos en contraste que la idea original de Dios era que reflejáramos su imagen y su semejanza y nos contrastamos con nuestra vida, ahí sí podemos llegar a esa conclusión. No, es cierto. Mi vida está muy lejos de reflejar la imagen y semejanza de Dios. Y ahí es cuando caemos en cuenta que esa representación nos queda chica en realidad. Pero tú puedes decir, hablando otra vez del nacimiento del bebé, pero ¿cómo sucede eso? ¿En qué momento? Porque cuando nace mi bebé, digo, qué hermoso este pecadorcito, qué lindo, qué hermoso. Y pensar que va a cometer tantos pecados, Dios mío. No podemos percibir eso en ese momento. Pero nacemos con una naturaleza que tarde o temprano nos va a llevar al pecado. ¿Alguna vez ustedes han tenido un dálmata? ¿Un perrito dálmata? ¿Saben que nacen blancos? ¿Alguna vez compraste un dálmata y dijeron, oye, es blanco, mi perro ha parido, le acabó la tinta, creo, porque todos los dálmatas que ha parido son blancos? Perrita, ¿qué ha pasado? Me han estafado. Hay que regular, hay que calibrarla. Es que en realidad nacen blancos. Las primeras semanas y a veces hasta el primer mes es que recién van aflorando las manchitas negras. Es su naturaleza. Tarde o temprano va a suceder. Mira, y es lo mismo que pasa con nosotros. Nacemos blanquitos, blanquitos, blanquitos. Pero es cuestión de tiempo porque está en nuestra naturaleza la inclinación hacia el pecado que van a empezar a salir las manchitas. Es lo mismo que pasa en nuestra vida. Entonces, cuando nos vemos nosotros y lo que es nuestra vida con lo que Dios esperaba en el modelo original de que reflejemos su imagen y semejanza, tenemos que llegar a esa conclusión. Que necesitamos volver a eso, a que la imagen de Dios se refleje en nuestra vida. Pero para que eso suceda, tiene que pasar algo. Que Cristo tiene que ser la piedra angular en nuestra vida. Si Cristo no es la piedra angular en tu vida, por más que quieras, es como agarrar esa moneda vieja y lavarla con jabón, con detergente, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Y qué significa que Cristo sea la piedra angular en mi vida? Como dije al comienzo, nosotros estamos de este lado porque somos pecadores, dálmatas con manchas o sin manchas, estamos aquí. Y la realidad es que nuestro Dios Santo está al otro lado y hay una brecha que nos separa. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y que estamos separados de la gloria de Dios. Y cuando digo que Jesucristo tiene que ser esa piedra angular, significa que cuando Él entre en el lugar que le corresponde, recién vamos a ser reconciliados con Dios. Nos unimos a Dios cuando Jesucristo es la piedra angular en nuestra vida. Para los judíos que vivían bajo el oprobio romano, para ellos una piedra angular, cuando Jesús dijo, yo soy la piedra angular, ellos lo interpretaban de la siguiente manera.
si este líder tan poderoso que puede hasta resucitar a los muertos y que habla tan bonito con autoridad nos pudiera liberar de Roma, nuestra vida sería diferente. Esa es la piedra angular que ellos percibían de Jesús. Y tal vez era cierto que si ellos fueran liberados de Roma en ese momento, su vida hubiera sido diferente. Pero Jesús dijo: yo no he venido a solucionar ese problema político, yo he venido a solucionar el problema de raíz. Lo que hay en el fondo, ese problema yo he venido a solucionar. Tú y yo tenemos piedras angulares en nuestra vida. Tal vez tú dices: si yo pudiera conseguir un mejor trabajo, mi futuro podría ser mejor. Mi futuro se ve amenazado porque no tengo un trabajo que me permite perfilarme mejor en adelante. Si yo tuviera un mejor trabajo, podría construir sobre eso algo más sólido. Y es cierto y es válido, tus circunstancias son correctas, así es como tú lo interpretas y está bien. Pero Jesucristo ha venido a solucionar un problema mucho más profundo que ese. O tal vez tu realidad es: mi apariencia física no me gusta, siento que no encajo, siento que soy rechazado. Si yo pudiera cambiar mi identidad, si pudiera ser aceptada por el resto de personas, mi vida sería mejor y podría construir sobre eso. ¿Sabes qué? La identidad que tú necesitas es la identidad en Cristo. En Cristo, cuando estamos metidos en Cristo, es que adoptamos su identidad. Somos unidos a Él. Y procuramos poco a poco reflejar su gloria, su imagen, su semejanza. Y en ese sentido ya no tenemos que agradar a nadie en realidad. Porque ya tenemos la identidad correcta a través de Él, en Cristo. Lo que necesitamos es que Cristo sea la piedra angular en nuestra vida. En realidad, eso es lo más profundo que nosotros necesitamos. ¿Y por qué Cristo tenía que hacer eso? ¿Por qué calificaba a Él? ¿Por qué no uno de nosotros puede convertirse en la piedra angular? ¿Por qué no mandamos a Pedrito Lobo a la cruz y listo, se acabó? Porque tenía que ser alguien con ciertas características. Esa piedra angular no era cualquier piedra, necesitaba tener una forma determinada, un tamaño, una fortaleza, características que nadie en el mundo, por el hecho de que es pecador, las tiene. Porque sería como poner de piedra angular cualquiera de esas monedas que están malogradas y distorsionadas. No serviría de nada por más que se inmole de buena voluntad. Necesitábamos una moneda perfecta que sí reflejara la imagen y la plenitud de Dios. Hebreos 1:3, anótalo por favor. Hebreos 1:3 dice de Jesús: Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que es Dios. Él es aquel que refleja. Prácticamente cuando el mundo ve a Jesús, está viendo a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Porque Jesús es la viva imagen, la imagen exclusiva de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso que solamente Él calificaba para ser esa piedra angular. Por eso que solamente Él es aquel que puede darte esa identidad que necesitamos. En Cristo no tenemos nada en realidad. Y por eso su muerte en la cruz es tan importante, tan importante. Porque en realidad, ¿sabes qué? Le da sentido a nuestra vida. Podemos construir, luego que entendemos que Cristo es la piedra angular en nuestra vida y anhelamos que nuestra vida sea el reflejo de su imagen y semejanza. Estaba leyendo un versículo, creo que es en Pedro, que dice, ayer leíamos en el Salmo 118, anteayer, que dice: estamos vivos y el propósito es dar a conocer la gloria de Dios.
Y no solamente verbal, que sí, también tiene que ver con eso. Pero damos a conocer la gloria bajo la idea de que damos a conocer la imagen y semejanza de Dios a través de nuestra vida. Hacia eso tenemos que apuntar. Cuando estemos encaminados hacia eso, nuestra vida va a estar completa. Porque ya no vamos a tener necesidad de agradar a nadie, sino solamente a nuestro Señor. Pero todo empieza en un punto en que tú reconozcas que eres pecador y que reconozcas que Dios es un Dios santo y que el pecado merece una justicia. Que Dios no puede decir ya, pecaste, has hecho tantos pecados y vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a hacer de cuenta que jamás has pecado. Eso no sería justo. Eso no haría un Dios santo. Un Dios santo dice, el pecado es algo grave, tiene consecuencias graves. Y esas consecuencias graves son las que cargó Jesús en la cruz. Por eso murió de la forma que murió, dada la gravedad del pecado. Pero nosotros somos perdonados gratuitamente por su muerte en la cruz. Entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer quién eres, reconocer quién es y que Él es la piedra angular que necesitas. Y si tú has llegado a esa convicción, hoy día, tal vez tienes meses, años viniendo a la iglesia y todavía no habías entendido eso, no importa. Pero si tienes esa convicción que necesitas a Cristo como tu piedra angular, como tu Salvador, vamos a orar juntos. Todavía no hemos terminado. Vamos a orar de la siguiente manera. Mi Señor, yo soy una moneda que no vale para nada, Señor. No solo devaluada, sino que ya nadie recibe. Porque no reflejo la imagen tuya, Señor. Soy pecador. Y reconozco que tú eres un Dios santo. Al ver el plan que tú has hecho, con más razón digo, Señor, tú eres un Dios santo, poderoso, grande, y los calificativos faltan para describirte. Y hoy reconozco eso, Señor. Reconozco que te necesito a ti siendo la piedra angular en mi vida. Necesito que tú encajes en ese lugar y que le des sentido. Y poder conocerte en una forma personal. Y así como decía esa canción, que la muerte tampoco tenga su aguijón sobre mí cuando tengamos que partir de este mundo. Que vayamos a tu presencia, Señor, porque la muerte fue derrotada. Yo te recibo como la piedra angular en mi vida, Señor. Ayúdame a conocerte más. Recién comienzo, quiero aprender y comprender más. Ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos entonces. El plan de Dios fue restaurarlo todo en Jesús. Que todo este asunto que se quebró y que de pronto hemos terminado en un gran problema, Jesucristo vino a solucionarlo. Y mira, y estamos estudiando a través de Mateo el evento histórico que trajo esa solución. Por eso que esta parte es tan importante, tan hermosa de lo que estamos estudiando. Tú y yo necesitamos regresar al inicio, procurar que esa imagen de Dios vuelva a ser reflejada en nuestras vidas. Ese debe ser nuestro anhelo. Señor, yo anhelo que mi vida te refleje. Yo anhelo que cuando la gente me vea, y sí, es un proceso. Tú sigues trabajando. Tú aún no has terminado, decíamos en la canción. Y es verdad, es cierto. Nosotros más que nadie sabemos que no somos un proyecto final todavía. Tenemos que tener paciencia y compromiso. Las dos cosas. Paciencia en el hecho de ver que tal vez no avanzamos en la velocidad que quisiéramos, y compromiso para decir, Señor, creo que esta parte me corresponde a mí. Creo que esta parte de los resultados que no puedo ver tienen que ver con mi apatía. Yo quiero acercarme más a ti. Ayúdame a hacerlo. Todo empieza con conocerlo. Mira, cuando Moisés subía al monte, en el Antiguo Testamento, Moisés subía a una montaña y hablaba con Dios, cara a cara. Y sabes, cuando él bajaba,
al llano, su cara resplandecía. Y la gente lo miraba y decía, ¿qué le pasó? Y él tenía que ponerse un velo para evitar los problemas que le podía traer eso. ¿Y sabes qué era? Porque subía a estar con Dios. Digamos que cuando bajaba se traía un poquito de la gloria y de la imagen y semejanza de Dios. Y es lo que Dios anhela. Anheló eso desde el comienzo para nuestras vidas. Y es lo que anhela para nuestras vidas ahora, luego que le hemos conocido. Que nosotros procuremos en donde nos haya tocado, trabajo, estudios, en la edad que tengamos, que procuremos eso como una meta. Reflejar la imagen y semejanza de Dios lo mejor que podamos. Que no vamos a llegar al 100%, es probable, pero que hagamos nuestro mejor esfuerzo. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, ya tomaste la iniciativa. Si es la primera vez que nos acompañas, si has llegado aquí, es porque estás interesado en las cosas del Señor. Es un buen inicio. Te animo a que te involucres en más cosas. Tenemos un curso de ADN que te va a enseñar los pininos, los primeros pasos, digamos, para introducirte a este Dios tan hermoso al que estás conociendo. Da pasos. Toma información en la mesa de información, de bienvenida, para que te puedas inscribir. Otra forma de conocer más a Dios es memorizando su palabra. Te animo a que memorices Salmos 1 del 1 al 5. Anótalo, por favor, estamos en las aplicaciones. Salmos 1 del 1 al 5. Como iglesia nos estamos proponiendo memorizar todo el Salmo 1. No es muy grande. Ya estamos en el versículo 5, ya casi lo acabamos. Memorízalo, porque es un salmo muy, muy, muy bonito. Otro versículo que también puedes memorizar esta semana es Gálatas 3:28. Es un versículo que dice más o menos, en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay nada, en Cristo somos uno. Ya no hay identidades que nos separan. En Cristo tenemos una sola identidad. Es lo que dice este versículo. Te animo a que lo memorices. Gálatas 3:28. Otra forma que nos ayuda a conocer más a Dios y conformarnos más para que Él pueda manifestar su gloria en nuestra vida es honrándolo a Dios. ¿De qué manera? Te doy ejemplos prácticos de cómo honrar a Dios. Tomando los cursos que ya te mencioné y luego sirviendo, involucrándote en un área de servicio que tenemos aquí como iglesia. Tenemos varias. Y en cada una de ellas tú vas a poder crecer, vas a poder conocer más personas y juntos podemos crecer más en el conocimiento de nuestro Señor. No te pierdas esa oportunidad. Son espacios que te van a ayudar a crecer realmente. Pero eso tiene como requisito el ADN, el curso de ADN que ya mencioné. Involucrándote en el servicio y otra forma de honrar a Dios. Mira, una descripción de honrar, he puesto aquí, honrar significa valorar a una persona. Y estimar lo que hizo. Eso es honrar. Honramos porque sabemos lo que hizo y lo valoramos y por eso es que lo honramos. Y luego de ver, mira, de ver lo que Dios ha hecho por nosotros, viniendo a ser la piedra angular y todo el esfuerzo y sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿cómo no honrarlo? ¿Cómo no estimar lo que Él ha hecho y valorarlo? Entonces, tenemos que honrarlo. Y una forma de hacerlo es siendo puntuales en la iglesia, por ejemplo. ¿A qué hora empieza el estudio? A las 12. Muy bien, yo voy a llegar por lo menos un cuarto para las 12. Porque no me quiero perder nada de la alabanza. La alabanza es algo importante. La alabanza es algo muy, muy importante en esa experiencia que nosotros venimos a buscar los domingos. De escuchar la palabra de Dios. A veces la alabanza nos ministra más de lo que una prédica en realidad. Prepara nuestros corazones para recibir la palabra de Dios, la Biblia, de una manera diferente. Entonces no queremos perdernos la alabanza. La puntualidad es una de las maneras de cómo yo puedo honrar a Dios. Otra forma de cómo honramos a Dios es con nuestros recursos.
Decía Gabriel hace rato, hace un momento, decía que también podemos alabar a Dios a través de cánticos y de alabanza, pero otra forma de honrar a Dios es a través de nuestros recursos. Decía en el estudio anterior, por el cumpleaños de alguien, vamos, compramos nuestra parrillita. ¿Cuánto es? Bueno, somos 5 personas, una vez al año, 200 soles bien pagado. ¿Propina cuánto? 20 soles, 220 soles. Ya, y es una vez al año, es un cumpleaños, es algo importante. Si se puede, se puede. Pero luego cuando nos toca o llega el momento de nuestras ofrendas al Señor, agarramos nuestro monedero y con nuestro dedo estamos ahí buscando la moneda más chiquita, el denario. Estamos buscando ahí el denario en la esquina, pero yo veo puesto una moneda aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y no la encuentras. Dijo el mismo Jesús, dale al César lo que es del César. O sea, aquello que nos corresponde dentro de la sociedad está bien, pero lo que es de Dios también merece una atención muy especial de parte nuestra. Si lo que queremos es honrar a nuestro Señor, tenemos que honrarlo en todos los aspectos que sean necesarios. Y nuestros recursos económicos son uno de ellos, y ¿saben qué? Es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque nuestro énfasis es la plata. No. Nuestro deseo es hacer de ustedes discípulos, que tú y yo seamos discípulos de Cristo. Y como discípulos de Cristo tenemos que aprender a depender de Él, a confiar en Cristo. Y un buen ejercicio para hacer esto es a través de nuestros recursos económicos. Así es que esos son ejemplos de cómo podemos honrar a nuestro Señor. Muy bien, vamos a ponernos de pie y oramos, porque hoy el Señor nos ha hablado de una forma muy bonita. Vamos a orar. Señor, gracias por ser la piedra angular. Gracias porque aunque lo he leído y lo he escuchado muchas veces, Señor, a veces se me ha ido de la mente y no le he dado el valor que le corresponde. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Ahora va cobrando sentido lo que estamos leyendo en el Evangelio de Marcos. Estás acercándote a un final que es el final de los finales, mi Señor, y que tiene que ver con nosotros. No estamos leyendo una historia aislada, sino algo que nos impacta directamente a nosotros. Gracias, Señor, por esa muerte tuya en la cruz. Gracias por ser esa piedra angular que vino a solucionarlo todo, Señor. Ayúdanos a lo que hoy hemos aprendido, a procurar que en nuestra vida se vuelva a reflejar esa imagen tuya, Señor. Danos esa convicción, que esa sea nuestra necesidad más importante en cualquiera sean las actividades en las que nos desempeñamos. Ayúdanos, Señor, porque nos fallamos en eso. Necesitamos de tu ayuda, pero gracias por tu gracia y misericordia, Padre. Queremos seguir alabándote y meditando en la letra de las canciones que vienen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.